Las industrias, las autopistas, el tráfico, los tacos, los grandes edificios, los parques o la contaminación son características de las ciudades. Para quien no conoce mucho de la historia universal, pensará que las ciudades han sido predominantes en la historia. Sin embargo, no ha sido así. Si bien el origen de las ciudades se remonta hace ya más de 6000 años, incluso antes de Cristo, el proceso de urbanización no tiene tan larga data. Quédate en este video y conoce algunas características del proceso de urbanización. Comencemos. El proceso de urbanización lo podemos dividir en tres fases. La primera fase inicia hace unos 6000 años con la llamada Revolución Agrícola, la sedentarización y el nacimiento de los primeros centros urbanos en regiones como Mesopotamia, Egipto, India y China. Allí, el dominio de las fuentes de agua dulce, de las plantas y de los animales permitió a sus habitantes formar centros urbanos permanentes, sin la necesidad de trasladarse en busca de comida. Nace, más temprano que tarde, la división entre lo urbano y lo rural. Un patrón similar siguieron las civilizaciones griegas, persas o la civilización romana siglos más tarde. La segunda fase del proceso de urbanización llegó siglos más tarde, en la llamada Revolución Industrial que inicia en Inglaterra en el siglo XVIII. Las fábricas, tan comunes en esta época, necesitaban de un gran número de trabajadores y la actividad comercial creció, creando oportunidades nuevas en las ciudades. Buscando empleo y una vida mejor, las personas se mudaban de las zonas rurales a las ciudades en grandes cantidades, algo pocas veces visto en la historia y por primera vez a tal magnitud. Toda esta situación no podría entenderse sin comprender antecedentes como las mejoras en la inmunología, en las técnicas agrarias, el crecimiento demográfico, el cambio de mentalidad o las mejoras en los medios de comunicación. La tercera fase de este proceso parte después de la Segunda Guerra Mundial. En tanto que la economía mundial se volvió internacional y creció en tamaño, las ciudades en todo el mundo crecieron a pasos agigantados, pero no todas lo hicieron de la misma forma. Conviene diferenciar el crecimiento que tuvieron las ciudades en los países desarrollados con el crecimiento que tuvieron, por su parte, las ciudades en los países subdesarrollados. En la primera mitad del siglo XX, fueron los países desarrollados los cuales, al observar que la población urbana tendía al aumento, comenzaron a diseñar políticas de planificación urbana destinadas justamente a regular el incremento de la población en las ciudades. En la segunda mitad del siglo XX, por su parte, el crecimiento se concentró en los países subdesarrollados. En estos casos, las migraciones de las personas del campo a la ciudad y el fuerte crecimiento de la población debido al mejoramiento de las políticas de salud pública fueron los principales factores que generaron que la población de las ciudades aumentara. Pero a diferencia de los países desarrollados, estos países han carecido de políticas públicas adecuadas para dar soluciones a la gran cantidad de personas que habitan los espacios urbanos, surgiendo problemas como el desempleo, la falta de viviendas y la escasez de servicios básicos que cubran las necesidades de la creciente población. Hoy en día, las ciudades crecen a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Si en el año 1900 las ciudades que tenían más de 1 millón de habitantes eran unas 10 aproximadamente, hoy en día son más de 500 en el mundo las que sobrepasan estas cifras. De hecho, actualmente existen ciudades que albergan a una población igual o superior a 10 millones de habitantes, siendo estas ciudades conocidas como megaciudades. A mediados del siglo XX, solamente la ciudad de Nueva York alcanzaba la categoría de megaciudad. Sin embargo, a inicios del siglo XXI ya había más de 19 megaciudades, entre ellas Tokio, Nueva Delhi, Bombay, Sao Paulo, Ciudad de México, Osaka, entre otras. No obstante, las tendencias hoy en día han cambiado.
Si antes las grandes ciudades se ubicaban en los países desarrollados, hoy en día, por el contrario, estas grandes ciudades se ubican en los países subdesarrollados. Al mismo tiempo que los procesos de urbanización más acelerados están ocurriendo en África, Asia o América Latina. A nivel nacional, nuestro país también ha vivido un proceso de urbanización creciente. Si en el año 1900 la población urbana era de 1,2 millones de personas, de una población total de 3 millones aproximadamente, en el año 2000 esta cifra alcanzaba alrededor de 13 millones de personas. Y en el censo del año 2017 se estableció que el 89,9% de la población del país era urbana. Por lo tanto, es posible establecer que la explosión urbana ha sido un proceso que ha afectado a múltiples lugares en el mundo. Hasta principios del siglo XX, la mayoría de la población mundial vivía en el medio rural. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, producto del proceso de industrialización y la expansión económica, las ciudades crecieron, haciéndose más atractivas para la población que migró desde el campo a la ciudad en busca de mejores empleos y una mejor calidad de vida. Fue en el año 2014 cuando por primera vez en la historia el porcentaje de población urbana sobrepasó al porcentaje de población rural. De esta manera, hoy en día, el 55% de la población mundial vive en las ciudades en oposición al 45% de la población que aún vive en el mundo rural. Este porcentaje de población urbana cambia a un 75% o a un 40% si consideramos a los países desarrollados o a los países subdesarrollados respectivamente. Sin embargo, actualmente, los países desarrollados son los que más crecen, a diferencia de los desarrollados que han vivido un estancamiento en el crecimiento de su población. Países de África o de Asia actualmente crecen a una cifra del 3% anual frente a apenas un 0,3% de los países desarrollados. En síntesis, el proceso de urbanización ha sido un proceso dinámico que se acentuó, en primer lugar, con la llamada Revolución Industrial en el siglo XVIII, y luego, a mediados del siglo XX, particularmente en los países subdesarrollados que comenzaron a experimentar sus propios procesos de industrialización y migración campo-ciudad, aunque sin las precauciones o la experiencia de los países desarrollados. Todo indica que las tendencias de crecimiento urbano seguirán aumentando por décadas. Por lo tanto, los desafíos que se presentan para los gobiernos son importantes a la hora de considerar y estudiar las crecientes demandas de la población actual. Nos vemos en un próximo video.